El haber enfrentado durante 14 años un régimen que, aunque tiene una fachada democrática, esconde con ella un régimen que claramente es autocrático, ha presentado enormes desafíos para la oposición venezolana. Y ha sido un proceso de aprendizaje, es entender que hay que recorrer las dos vías. La vía electoral democrática por la cual queremos avanzar y por la cual vamos a sustituir este régimen, pero sin olvidar que la vía de la resistencia organizada, pacífica, pero firme, es igualmente importante y necesaria. Y ambas son rutas que tienen que ir de la mano. Eso ha sido un gran aprendizaje y la importancia de tener entonces toda la disidencia unida con una propuesta muy novedosa en cuanto a las soluciones a los problemas más urgentes de la población y que desmonta lo que el presidente Chávez ha tratado de decirle a la comunidad internacional. Uno, que su salida es un regreso al pasado y que la oposición venezolana representa el pasado. Y lo que estamos viendo es una nueva clase política emergente, muy joven, alrededor de Enrique Capriles, nuestro candidato, pero con personas que tenemos pues distintas trayectorias, distintas ideas y que lo estamos apoyando indiscutiblemente. Y dos, la tesis del gobierno hacia la comunidad internacional que el presidente Chávez representa la estabilidad o que su salida sería el caos para Venezuela y para la región. Y es precisamente lo contrario, porque la fuente de inestabilidad, quien representa el caos para Venezuela y la región es precisamente el gobierno del presidente Chávez y su persona. Todas las encuestas decían que Violeta Chamorro perdía en su elección. Si tú haces encuestas en Irán o en Cuba, te aseguro que el gobierno saldrá claramente favorecido, como lo fue también todas las encuestas en el año 2010, cuando fuimos a las elecciones parlamentarias, en las cuales yo fui candidata. Nos decían que el gobierno iba a ganar por un amplio margen, que si acaso tendríamos la oposición 30 o 35 diputados. Al final, ¿qué ocurrió? Obtuvimos una mayoría en el voto popular. Sí, por violaciones muy graves a la ley electoral, cambiando los circuitos, cambiando la proporción. El oficialismo tiene hoy circunstancialmente un mayor número de diputados, pero el voto popular obtuvimos una mayoría en contra de lo que decían todas las encuestas. Están comenzando a aparecer encuestas serias que empiezan a reflejar otro resultado, a pesar del miedo. Entonces mi planteamiento es, así será la ventaja que comienza a producirse para que las propias encuestas, donde la gente tiene miedo a reflejar lo que dice, comiencen a hablar de una opción mayoritaria por parte de Enrique Capriles. Mire, mucha gente piensa que la democracia es elecciones. La democracia es mucho más que elecciones. Y después piensan que la elección es el día de la votación. Las elecciones comienzan mucho antes. Comienzan con la definición del registro electoral. Comienzan con la campaña, con el uso de los fondos y por supuesto con un elemento crítico que hice mención antes, que es la intimidación política, el miedo sobre los electores. En Venezuela no podemos hablar de un proceso electoral limpio y libre cuando sabemos que hay miles y miles de venezolanos que no se pudieron inscribir para votar dentro y fuera del país porque el gobierno puso serios obstáculos. Cuando sabemos que han habido migraciones inconsultas, es decir, personas que las han movido de unos centros a otros sin su autorización para dificultar que puedan votar. Cuando sabemos que la población venezolana en 10 años ha crecido 14%, pero el registro electoral ha crecido 58%. Nos trae serias dudas sobre la confiabilidad de este registro electoral. Pero aún más grave, cómo se utiliza toda la fuerza del Estado, los empleados públicos, los recursos de los venezolanos, el sistema de medios para hacer una campaña claramente a favor del presidente y persiguiendo la oposición, limitando la capacidad de acceso de la oposición y de nuestro candidato Enrique Capriles a los medios. Y finalmente, por supuesto, el uso del miedo, el uso de máquinas de votación digitales para hacerles sentir a los venezolanos que el voto no es secreto.
cuando efectivamente eso técnicamente no es cierto, pero hay una percepción sobre los empleados públicos, sobre los beneficiarios de los programas sociales, sobre los contratistas del Estado. De modo que estos son obstáculos muy grandes, pero que hemos superado en el pasado. Y mi mensaje a cada venezolano es, sí, vamos a un proceso electoral lleno de desafíos, con un reto gigantesco, que es enfrentar un gobierno que ha violado la Constitución y ha violado las leyes para permanecer en el poder, pero que los venezolanos unidos y organizados, conscientes de lo que está en juego el 7 de octubre, superaremos estos obstáculos y le daremos a Venezuela, a nuestras futuras generaciones y a la región la posibilidad de tener un país que será un aliado de todas aquellas naciones democráticas, que será un elemento de estabilidad en la región, que garantizará que tendremos una sociedad libre, justa, abierta, de progreso, y donde, lejos de establecer vínculos con grupos irregulares, con el crimen organizado, con guerrilla y narcotráfico, iremos a una Venezuela de respeto y fortalecimiento de la institucionalidad. Eso es lo que está en juego hoy en día en Venezuela. E insisto, no solamente afecta a nuestro país, no es un tema local, es ya un tema sin duda de alcance internacional. Quizás hay que vivir a Venezuela y en Venezuela durante todo este tiempo para entender lo grave que significa lo que está ocurriendo con el presidente, es decir, su obsesión por estar en los medios permanentemente, actuando permanentemente, agrediendo permanentemente. El cambio en su actitud es, por lo tanto, un reflejo de que hay un problema serio con su salud. El número de días que ha permanecido fuera del ejercicio de la presidencia y el número de días que ha estado en La Habana violando nuestra Constitución al pretender gobernar desde allá, tomando decisiones, cuando nuestra Constitución establece que tienen que ser decretos y decisiones presidenciales en Venezuela en Consejo de Ministros, desconociendo lo que establece nuestra Constitución en el artículo 234, que para la condición de salud que aparentemente él tiene, pues debería proceder la designación del vicepresidente como presidente encargado. Entonces, nadie en Venezuela tiene información cierta y precisa de lo que es la situación real. El presidente no se ha visto un informe médico serio. En un sistema democrático esto no ocurre. La población tiene derecho a saber, a los efectos de disminuir la incertidumbre que genera la posible desaparición del presidente en cualquier momento. Entonces, nuestro planteamiento ha sido: tenemos que exigirle y el gobierno tiene que ofrecerle al país un informe serio de su salud, no solamente para determinar si puede continuar ejerciendo la presidencia, pero si puede ser candidato, porque lo que le está planteando a Venezuela es un hecho altamente probable de ganar las elecciones, de llegar con vida a las elecciones y de ganar, podría continuar ejerciendo la presidencia, y eso obviamente es un elemento de altísimo riesgo para el país, que tenemos derecho los venezolanos y sobre todo sus seguidores más cercanos a conocer. Pero el presidente tiene la posibilidad en esta última etapa de su vida de resarcir muchos daños que ha hecho. Venezuela no solamente ha sufrido una destrucción inmensa en su infraestructura y en su capacidad productiva, una destrucción institucional sin precedentes, pero sobre todo una destrucción moral. El país, nosotros necesitamos poder creer unos en otros, tener confianza en las instituciones. Y es el momento de hablar con la verdad. Uno pensaría que una persona confrontada a una situación personal tan dura, tan difícil como tener una enfermedad terminal, puede reflexionar sobre su legado y permitir que una transición que ya comenzó en Venezuela desemboque en un proceso pacífico. Cuando el presidente utiliza un lenguaje violento de descalificar y desconocer una realidad, que es una oposición que se ha organizado y que en efecto es mayoritaria, y él lo sabe. Cuando le envía mensajes a las Fuerzas Armadas para fortalecer esa tesis de desconocer unos resultados donde la oposición gane por parte de las Fuerzas Armadas, realmente le está haciendo un gran daño al país. Y él
ratifica lo que ha sido nuestra posición de que es una fuente de desestabilidad para Venezuela y para la región. Entonces, el mensaje del presidente es, tiene una última oportunidad de evitar mayor confrontación y dolor en un país que ya ha sufrido tanto.